Cuando Rafaela llega a Fazenda Belaterra, solo planea escapar de la angustia. Pero una vaca enferma, una noche tormentosa y una pregunta solitaria del agricultor: ¿crees que podrías cuidarme también? Cambia todo. Antes de entrar en la historia, comente a continuación en qué parte del mundo estás viendo desde hoy. El sol de la mañana brilló sobre Fazenda Belaterra cuando Rafaela Méndez tiró de su pequeño auto golpeado a través de las puertas de madera de la granja. Ella revisó su reflejo en el espejo retrovisor y suspiró. Los círculos oscuros debajo de sus ojos contaron la historia de demasiadas noches de insomnio. Solo 6 meses, se recordó a sí misma. 6 meses para recuperar tu vida. A los 25 años, Rafa no había planeado trabajar en una granja en medio, de la nada. Pero después de encontrar a su novio de 3 años en la cama con su compañera de cuarto y luego perder su apartamento, necesitaba un escape. Cuando María, una amiga de la universidad, mencionó un trabajo de temporada en una granja propiedad del primo de un amigo, Rafa aprovechó la oportunidad. La casa principal apareció a la vista. Un gran edificio de 2 pisos con un porche ancho y una simple pintura blanca. Varios trabajadores se movieron alrededor de la propiedad, transportando herramientas y animales líderes. Nadie parecía notar su llegada. Rafa estacionó su auto y agarró su maleta del baúl. Cuando se acercó a la casa, una mujer corta y regordeta con el pelo gris la vio y saludó. «Debes ser Rafaela», la mujer gritó. «Soy Elena, la ama de llaves. Te hemos estado esperando». Rafa forzó una sonrisa. «Por favor, llámame Rafa». La cálida sonrisa de Elena hizo que Rafa se sintiera un poco más a gusto. «Ven, le mostraré dónde se alojará. El propietario, el señor Brandão, está revisando los campos en este momento, pero lo conocerá en la cena». Rafa siguió a Elena a una pequeña cabaña cerca de la casa principal. Era simple pero limpio, con una cama, tocador y baño pequeño. «No, es mucho», dijo Elena, «pero es privada». «Es perfecto», respondió Rafa, y ella lo decía en serio. Después del caos de la ciudad y su vida se desmoronó, la tranquila simplicidad se sintió bien. Elena la dejó para desempacar, explicando que la cena sería a las 6:00 en la casa principal. Rafa se sentó en la cama y miró a su alrededor su nuevo hogar. Por primera vez en meses sintió que podía respirar. Más tarde esa noche, Rafa se dirigió a la casa principal para cenar. La gran cocina estaba llena de trabajadores, todo hablando y riendo. Elena la saludó a una silla vacía. «Todos, este es Rafa, nuestra nueva mano de la granja», anunció Elena. Los trabajadores la saludaron calurosamente, pero Rafa notó una silla vacía en la cabeza de la mesa. «¿Dónde está el señor Brandão?», le preguntó a Elena en voz baja. La sonrisa de Elena vaciló. «Juan a menudo come en su oficina. Él no es muy social en estos días». Rafa aprendió más sobre la granja a medida que avanzaba la cena. Fazenda Belaterra fue una de las más exitosas en la región, conocida por su producción de lácteos y verduras orgánicas. Los trabajadores hablaron de Juan Brandão con respeto, pero había algo más en sus voces, tal vez lástima. «Sus padres murieron hace 3 años», susurró Carlos, un hombre mayor que manejó la operación de lácteos. «Accidente automovilístico. Juan estaba con ellos, pero sobrevivió. No ha sido el mismo desde entonces». Rafa asintió, entendiendo muy bien cómo la pérdida podría cambiar a una persona. Después de la cena, Elena mostró a Rafa alrededor de la propiedad y explicó sus deberes. Ella estaría ayudando con el ordeño, alimentando a los animales y cualquier otra cosa que fuera necesario. «El trabajo es duro», advirtió Elena, «pero hay algo curando al respecto, sobre estar cerca de los animales y la tierra». Rafa no le creyó, pero ella sonrió cortésmente de todos modos. Ella no estaba aquí para sanar, estaba aquí para esconderse, para olvidar, para sobrevivir hasta que pudiera averiguar qué vino después. A la mañana siguiente, Rafa se despertó antes del amanecer. Se vistió rápidamente con jeans y una camisa de franela, tirando de su cabello oscuro en una práctica cola de caballo. Elena había mencionado que el desayuno comenzó a las 5:00 y no quería llegar tarde en su primer día.
En la cocina, agarró una taza de café y un pedazo de pan. Los trabajadores ya salían para comenzar su día, y Rafa siguió a Carlos al granero lechero. «Comience alimentando las pantorrillas», instruyó Carlos. «Entonces ayuda a Miguel con el ordeño». El trabajo fue realmente difícil, pero Rafa se encontró perdiéndose en él. Había algo satisfactorio en las tareas simples y necesarias. A media mañana, le dolían los músculos, pero ella empujó. Después de ayudar con el ordeño, Rafa decidió caminar por el pasto para controlar el ganado. La niebla de la mañana estaba levantando, revelando las colinas verdes ondulantes que se extendían hasta el horizonte. Por un momento, se permitió apreciar la belleza de este lugar. Fue entonces cuando lo vio. Una vaca que se encuentra separada del rebaño, temblando a pesar del día del calentamiento. Rafa se acercó lentamente, arrodillándose junto al animal. Los ojos de la vaca eran vidriosos y su respiración trabajaba. Sin pensar, Rafa colocó su mano en la cabeza de la vaca, sintiendo el calor que irradiaba de ella. El animal tenía fiebre y lo que parecía articulaciones hinchadas. Nadie más parecía haber notado al animal enfermo, y Rafa no podía dejarlo sufriendo. Se sentó en el barro junto a la vaca y comenzó a masajear suavemente sus piernas hinchadas. «Está bien, niña», susurró. «Estoy aquí ahora». Rafa perdió la noción del tiempo mientras se preocupaba por la vaca, tarareando suavemente mientras trabajaba. No escuchó los pasos, acercándose hasta que una sombra cayó sobre ella. «¿Qué estás haciendo?». La voz era profunda y severa. Rafa levantó la vista para ver a un hombre alto parado sobre ella. Su rostro estaba en parte escondido por el borde de un sombrero de vaquero usado, pero podía distinguir características fuertes. Una mandíbula cuadrada cubierta de rastrojo, ojos intensos y una boca en una línea dura. «Esta vaca está enferma», explicó Rafa, no detener su suave masaje. «Ella tiene fiebre y articulaciones hinchadas. Necesita medicina y no debería estar aquí sola». El hombre la miró por un largo momento, su expresión ilegible. Luego se arrodilló a su lado. Sus movimientos, con cuidado al examinar la vaca. «Fiebre reumática», dijo en voz baja. «Tendremos que moverla al granero». Rafa asintió. «¿Puedo ayudar?». El hombre la volvió a mirar. Esta vez realmente la ve. «Eres el nuevo trabajador. Rafaela». «Rafa», corrigió automáticamente. «Soy Juan Brandão. Esta es mi granja». Rafa sintió que sus mejillas sonrojadas. Por supuesto, este era el dueño, el hombre del que todos hablaban en tonos silenciosos. Parecía más joven de lo que esperaba, tal vez 30, pero sus ojos tenían un cansancio que lo hizo parecer mayor. «Encantado de conocerte», dijo. Luego volvió su atención a la vaca. «Ella ha estado aquí por un tiempo. Ninguno de los otros trabajadores la notó». Algo parpadeó en la cara de Juan. Desacoplamiento, tal vez enojo, pero no comentó sobre la supervisión de los trabajadores. «Obtendré el camión», dijo en su lugar. «Podemos transportarla al granero». Juan regresó rápidamente con una pequeña camioneta. Juntos convencieron a la vaca enferma en la cama del camión y condujeron lentamente de regreso al granero. Rafa se sentó en la espalda con la vaca, continuando acariciándolo y consolándolo. En el granero, João preparó un puesto con heno fresco, mientras que Rafa dirigió la vaca adentro. Desapareció brevemente y regresó con medicamentos y suministros. «¿Has hecho esto antes?», preguntó mientras llenaba una jeringa. Rafa sacudió la cabeza. «Pero siempre he tenido una manera con los animales. Mis abuelos tenían una pequeña granja cuando era pequeña». João asintió y le entregó los suministros. «Sostén esto». Trabajó de manera eficiente, dándole inyecciones de vaca y examinándola a fondo. Rafa observó sus manos, muy gentil pero gentil, mientras se movían sobre el animal. A pesar de su reputación de ser frío, había un cuidado innegable en su toque. «Ella necesitará un tratamiento regular durante al menos una semana», dijo Juan cuando terminó. «Antibióticos 2 veces al día y antiinflamatorios para la hinchazón. La cuidaré», ofreció Rafa de inmediato. Juan parecía sorprendido. «Eso no es parte de tu trabajo».
No me importa, insistió Rafa. La encontré, me siento responsable. Después de un largo momento, João asintió. Bien, pero no descuides tus otros deberes. Con eso, se reunió sus suministros y salieron del Cincentos granero, dejando a Rafa sola con la vaca. Pasó otra hora asegurándose de que el animal se sintiera cómodo antes de regresar a sus tareas asignadas. Esa noche en la cena, Rafa notó que los trabajadores la miraban con curiosidad. Se había corrido la voz sobre su descubrimiento de la vaca enferma y su interacción con el propietario solitario. João rara vez habla con nuevos trabajadores, le dijo Helena más tarde. Debe haber quedado impresionado. Rafa se encogió de hombros. Solo estaba haciendo lo que debía hacerse. Después de la cena, regresó al granero para ver la vaca. El animal parecía un poco mejor, comiendo algo de heno y agua potable. Rafa se sentó a su lado, hablando suavemente como lo había hecho antes. No escuchó la puerta del granero. No se dio cuenta de que no estaba sola hasta que una voz hablaba desde las sombras. No tuviste que volver esta noche. Rafa saltó, girando, para ver a João de pie en la puerta. Afuera la lluvia había comenzado a caer y su ropa estaba húmeda, su cabello mojado contra su frente. Quería asegurarme de que estaba cómoda, explicó Rafa. João entró en el granero sacudiendo el agua de su sombrero. A la mayoría de la gente no le importaría tanto una vaca. Ella no es solo una vaca, dijo Rafa. Ella es una criatura viviente que está sufriendo. Algo cambió en la expresión de João, un suave alrededor de sus ojos, tal vez. Se acercó, arrodillándose al otro lado de la vaca. Llamé a la granja Bela Terra, la tierra de los Bella, porque mis padres creían que todo lo que vivía merecía cuidado y respeto, dijo en voz baja. Les hubiera gustado. La admisión personal sorprendió a Rafa. Por lo que había escuchado, João rara vez hablaba de sus padres. Lamento tu pérdida, dijo suavemente. La cabeza de João se rompió. Sus ojos de repente se protegieron. ¿Quién te contó sobre eso? Los trabajadores lo mencionaron, admitió Rafa. No quise, y João se paró abruptamente. No es importante, solo asegúrate de darle el medicamento por la mañana. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. La lluvia todavía se vierte afuera. Sus anchos hombros parecían llevar un peso invisible, y cuando habló, su voz era tan tranquila que Rafa casi lo perdió. Si tienes ese tipo de ternura, dudó. Su voz se rompió ligeramente. ¿Crees que podrías cuidarme también? Las palabras colgaban en el aire entre ellas. Antes de que Rafa pudiera responder, João salió a la tormenta, desapareciendo en la oscuridad. Rafa se sentó congelada, preguntándose si había imaginado esas palabras vulnerables de un hombre que todos describieron como cerrados y fríos. La vaca empujó su mano, llevándola de regreso a la realidad. ¿Eso realmente simplemente sucedió? Ella susurró al animal. Durante los próximos días, Rafa cayó en una rutina. Trabajó con las otras manos de la granja durante el día. Cuidó, especial a su vaca enferma, a quien había llamado Estrela o Estrella, e intentó evitar pensar en la extraña pregunta de João en el granero. Raramente veía al dueño. Parecía estar evitándola, desapareciendo cada vez que ella entraba en una habitación o cambiaba de dirección cuando la vio en los campos. Las pocas veces que interactuaron, él era todo asunto, sabiendo sobre el progreso de Estrela o dar instrucciones sobre el trabajo agrícola. Pero Rafa notó pequeños cambios. Una mañana, encontró un termo de café fresco afuera de la puerta de su cabina. Otro día, sus guantes de trabajo desgastados fueron reemplazados por otros nuevos en exactamente su tamaño. Cuando una tormenta de la tarde repentina la empapó en la piel, aparecieron una toalla limpia y ropa seca en el granero donde se refugió. Ella sabía que estas cosas provenían de João, aunque él nunca las mencionó. Era como si estuviera tratando de cuidarla a su manera tranquila, incapaz de expresarlo directamente. Una semana se convirtió en 2, y Estrela se fortaleció bajo el cuidado de Rafa. Los otros trabajadores comenzaron a aceptarla como parte del equipo, e incluso João parecía más cómodo en su presencia, aunque él mantuvo su distancia. Helena notó el cambio en él.
«Has hecho algo a nuestro jefe», le dijo a Rafa una noche mientras preparaban la cena. «Es diferente últimamente, menos embrujado». «No he hecho cualquier cosa», protestó Rafa. Elena le dio una sonrisa de conocimiento. «Mostraste amabilidad, sin querer nada a cambio. Para alguien como Juan, que solo conoce la pérdida y la obligación durante años, eso es una medicina poderosa». Rafa pensó en las palabras de Elena cuando terminó sus tareas nocturnas. Ella no había venido a Facenda, Belaterra buscando conexión. Después de la traición de David, ella había jurado las relaciones y emociones por completo. Ella estaba aquí para curarse a sí misma, no a alguien más. Y sin embargo, cuando pasó junto a la oficina de Juan y lo vio trabajando hasta tarde, con la cara cansada por la luz de la lámpara, no pudo evitar el aumento de la calidez que sintió. Sin pensar, ella sirvió una taza de café de la cocina y se la llevó a la puerta. «Parece que podrías usar esto», dijo, colocándolo en su escritorio. Juan levantó la vista, sorprendido. «Gracias». Sus ojos se encontraron, y por un momento ninguno habló. Había algo tácito entre ellos, un reconocimiento, tal vez de dos almas heridas. «Estrella es mucho mejor», dijo Rafa finalmente, rompiendo el silencio. «Ella podría volver a unirse a la manada pronto». Juan asintió. «Hiciste un buen trabajo con ella». «Lo hicimos», corrigió Rafa. «No podría haberla ayudado sin tu conocimiento». Un fantasma de una sonrisa tocó los labios de Juan. «Lo habrías descubierto. Tienes buenos instintos». El cumplido calentó a Rafa más de lo que debería. Se giró para irse, pero la voz de Juan la detuvo. «Hay una tormenta esta noche», dijo. «Uno grande, tendremos que asegurar los animales y el equipo». «Ayudaré», ofreció Rafa. Los ojos de Juan se suavizaron. «Sé que lo harás». La tormenta golpeó. Justo después de la medianoche, la lluvia golpeando el techo de la cabaña de Rafa y el viento aullando a través de los árboles. No podía dormir, preocupándose por Estrella y los otros animales. Finalmente, se puso las botas y la chaqueta de lluvia y se dirigió al granero. El camino estaba embarrado y resbaladizo, la lluvia bajaba en sábanas. Rafa apenas podía ver unos pocos pies por delante, pero ahora sabía el camino de memoria. Cuando se acercó al granero, vio una figura luchando con la pesada puerta que se había abierto en el viento. Era Joan, empapado y luchando contra la tormenta. Rafa corrió para ayudar empujando contra la puerta hasta que lograron asegurarla. En el interior los animales estaban inquietos pero seguros. «¿Qué estás haciendo aquí?», Juan exigió, agua goteando de su rostro. «Estaba preocupado por Estrella», explicó Rafa empujando el cabello húmedo de sus ojos. La expresión de Joan cambió, la dureza se derritió. Extendió la mano. Su mano flotaba cerca de su mejilla antes de volver a su lado. «Estás temblando», observó. Rafa no se había dado cuenta, pero ahora sentía que el frío se filtraba en sus huesos. Juan la llevó a una pequeña habitación en la parte posterior del granero, donde se guardaban herramientas y suministros. Un calentador portátil se paró en la esquina y lo encendió. «Siéntate», instruyó, señalando un banco de madera. Desde un estante, derribó una manta y se la entregó. Rafa lo envolvió alrededor de sus hombros agradecidos. «Gracias». Juan se sentó a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. Durante un tiempo, simplemente escucharon la tormenta que se desataba afuera y los sonidos ocasionales de los animales. «No te he agradecido correctamente», dijo Joan de repente. «Para Estrella, para notar lo que todos los demás se perdieron». «No, necesitas agradecerme», dijo Rafa. «Es lo que cualquiera haría». Juan sacudió la cabeza. «No, no lo es. La mayoría de las personas pasan el sufrimiento porque es más fácil, porque involucrarse significa sentir algo». Sus palabras golpearon demasiado cerca de casa. ¿No fue eso lo que ella había estado haciendo? ¿Avanzar de sus sentimientos, tratando de adormecer el dolor de la traición? «Sé de tu ex», dijo Juan en voz baja. «Elena lo mencionó». Rafa rígido. «No es importante». «Lo es», insistió Juan. «Porque te ha hecho temer, como yo». Se volvió para mirarla, sus ojos intensos en la tenue luz. «Te vi con Estrella. Le diste exactamente lo que necesitaba sin dudarlo.
pero no te permitirás el mismo cuidado. ¿Y tú lo haces? Rafa desafió, de repente a la defensiva. La risa de João era hueca. No. Tengo estado escondido durante 3 años. Enterrarme en el trabajo, alejar a todos. Hizo una pausa, hasta que encontraste una vaca enferma y me mostró lo que había olvidado. ¿Qué es eso?, preguntó Rafa, su voz apenas por encima de un susurro. Esa curación requiere ternura, dijo João, y que a veces las personas que le dan más la atención lo necesitan más ellos mismos. La tormenta afuera comenzó a aliviarse. El viento se murió a un suave golpe de lluvia. En la habitación pequeña, con solo el brillo del calentador para la luz, Rafa sintió que algo cambiaba entre ellos, una pared que comenzaba a desmoronarse. Deberíamos revisar a los animales, dijo, de pie abruptamente. El momento se sintió demasiado íntimo, demasiado peligroso. João asintió aceptando su retiro. Juntos revisaron a Estrela y los otros animales, trabajando en un silencio cómodo. Cuando terminaron, la lluvia se había detenido por completo y la primera luz del amanecer estaba rompiendo las nubes. En la puerta del granero se detuvieron. João miró a Rafa, su rostro suavizado por la luz de la mañana. «Descansa hoy», dijo. «Se lo has ganado». Rafa sacudió la cabeza. «Hay trabajo por hacer después de la tormenta. Siempre cuidando todo menos usted mismo», observó João, un toque de tristeza en su voz. «Descansa un poco, Rafa. Esa no es una solicitud de tu jefe, es una súplica de alguien a quien le importa». Con eso se alejó, dejando a Rafa para preguntarse cómo este hombre tranquilo y roto la había visto tan por completo, y por qué su preocupación hizo que su corazón fuera por el miedo y algo peligrosamente cerca de la esperanza. Habían pasado 2 semanas desde la tormenta, y la vida en Fazenda Belaterra se estableció en un ritmo cómodo. Rafa se encontraba ansiosa por cada día, sorprendiéndose con la rapidez con que la granja había comenzado a sentirse como en casa. Estrela se había recuperado completamente y se unió a la manada, aunque todavía venía corriendo cada vez que Rafa llamaba. Los otros trabajadores habían llamado a Rafa The Cow Whisperer, un apodo que la hizo sonreír a pesar de sí misma. En esta mañana en particular, Rafa se despertó antes de lo habitual. El sol aún no había salido, pero no podía volver a dormir. Su mente estaba demasiado llena de pensamientos, de la granja, de su futuro y cada vez más de João. Se vistió y salió de su cabaña, sorprendida al ver una luz en la casa principal. João fue uno de los primeros en alza, pero generalmente no tan temprano. Curiosa, se dirigió a través del patio. La puerta de la cocina estaba desbloqueada. En el interior, encontró a João en la mesa. Los papeles se extendieron ante él. Su rostro arrugó con preocupación. «Lo siento», dijo Rafa cuando levantó la vista. «Vi la luz», João la agitó. «El café está fresco». Rafa se vertió una taza y se sentó frente a él. «¿Problemas?». João pasó una mano por su cabello, un gesto que había llegado a reconocer como un signo de estrés. El préstamo bancario con el que contaba cayó. «Sin él no puedo pagar el nuevo equipo de ordeño que necesitamos». Rafa frunció el ceño. «Pensé que la granja estaba bien». «Lo es, pero la agricultura es costosa. Mi padre obtuvo préstamos para expandirse justo antes». Hizo una pausa. «Antes del accidente. Los he estado pagando, pero deja poco para mejoras». Fue el máximo que João había compartido sobre su situación financiera o sus padres. Rafa sintió una oleada de calidez, de que confiaba en ella lo suficiente como para confiar en ella. «Tal vez hay otra solución», sugirió. «¿Qué hay de vender en el mercado de agricultores de la ciudad? Elena dice que sus verduras orgánicas son las mejores de la región». João sacudió la cabeza. «No tenemos suficiente personal para administrar un puesto de mercado». «Podría hacerlo», ofreció Rafa sin pensar. «Antes de venir aquí trabajé en el comercio minorista. Sé cómo vender cosas». João la miró, sorpresa evidente en sus ojos. «¿Harías eso? No es parte de tu trabajo». Rafa sonrió. «Tampoco lo fue la Estrela, pero eso resultó bien». Por un momento la cara de João se suavizó en una sonrisa genuina, transformando sus rasgos generalmente serios. «Está bien», estuvo de acuerdo,
Probaremos el mercado este sábado. Ese sábado Rafa se despertó con el sol, la emoción burbujeando en su pecho. Juan había pasado la semana ayudándola a prepararse, mostrándole qué verduras cosechar y cómo organizarlas para exhibirlos. Incluso había arreglado un camión antiguo para el transporte y construyó cajas de madera para los productos. Cuando Rafa llegó a la casa principal, João estaba esperando con el camión ya cargado. Se veía diferente hoy. Se había recortado la barba y llevaba una camisa azul limpia en lugar de su ropa de trabajo habitual. «Te ves bien», dijo Rafa antes de que pudiera detenerse. Un débil rubor de color de João las mejillas de João. «Pensé que debería hacer un esfuerzo si nos encontramos con clientes potenciales». El viaje a la ciudad fue agradable, con João señalando puntos de referencia y compartiendo historias sobre el área. Rafa se encontró riendo de su humor seco, un lado de él que rara vez había visto. «A mi madre le hubiera gustado», dijo João de repente, cuando se acercaban a la ciudad. «Ella siempre dijo que necesitaba a alguien que pudiera reírme». La admisión personal colgaba entre ellos, ni reconociendo la implicación de sus palabras. El mercado de agricultores ya estaba bullicioso cuando llegaron. João ayudó a Rafa a establecer su stand, organizando las coloridas verduras en pantallas atractivas. A medida que se acercaba a los primeros clientes, Rafa sintió un aleteo nervioso. «¿Qué pasa si nadie compra nada?», ella le susurró a João. Él apretó su mano brevemente. «Entonces tendremos mucha ensalada para cenar». Su toque era cálido y tranquilizador, y Rafa se encontró deseando que no se lo dejara ir. Pero lo hizo, retrocediendo mientras ella saludaba al primer cliente. Para el deleite de Rafa, las verduras se vendieron rápidamente. La gente se sintió atraída por la calidad del producto de Fazenda Bela Terra, y muchos preguntaron si regresarían la próxima semana. Para el mediodía, habían vendido casi todo y tenían una lista de personas interesadas en entregas regulares. «Fuiste increíble», dijo João mientras empacaban las cajas vacías. «Nunca he visto a nadie encantar a clientes así». Rafa sintió sus mejillas calientes ante los alabanzas. «Fue fácil. Los productos hablan por sí mismos». João sacudió la cabeza. «No fuiste tú. Tu sonrisa, tu camino con la gente, les hiciste sentir especiales». Se detuvieron para almorzar en un pequeño café en la ciudad, celebrando su exitosa mañana. João parecía más relajado que Rafa lo había visto, riéndose abiertamente y hablando de planes para expandir su presencia en el mercado. «También podríamos ofrecer productos lácteos», sugirió. «Queso, yogurt, mantequilla. Elena hace el mejor queso del condado». Rafa asintió, atrapada en su entusiasmo. «Y tal vez mermeladas o conservas. Conozco algunas recetas de mi abuela». João extendió la mano a través de la mesa, sus dedos cepillando los suyos. «Estás lleno de sorpresas, Rafaela Méndez». La forma en que dijo su nombre completo le envió un escalofrío por la columna vertebral. Nadie lo había dicho así antes, como si fuera algo precioso. En el camino a casa hablaron de todo y nada, recuerdos de la infancia, libros favoritos, sueños que alguna vez habían tenido. Por primera vez, Rafa le contó a João la historia completa de la traición de su exnovio, cómo había entrado para encontrarlo con su compañera de cuarto. «Me sentí tan estúpido», admitió, «como debería haberlo sabido». Como si no fuera suficiente, las manos de João se apretaron en el volante. «Él es el que no fue suficiente, no tú». De vuelta en la granja, mientras descargaban el camión, Elena salió a saludarlos. Sus ojos se abrieron en las cajas vacías. «Vendiste todo», exclamó. João asintió, un toque de orgullo en su voz. «Gracias a Rafa. También tenemos órdenes para la próxima semana». Elena miró entre ellos, una sonrisa de conocimiento en su rostro. «Bueno, ¿no es maravilloso, João? Tu padre estaría muy orgulloso de verte devolver la vida de la granja de esta manera». Esa noche, después de la cena, Rafa se encontró inquieta. El día con João había despertado algo en ella, un anhelo que había pensado que había enterrado después de la traición de David. Decidió caminar hacia el granero para controlar a los animales, necesitando la comodidad de su presencia simple. Para su sorpresa,
Encontró a João allí, sentada en una paca de heno, mirando al espacio. Levantó la vista cuando ella entró, y la emoción desnuda en su rostro lo hizo skip. «¿Qué ocurre?», ella preguntó, sentada a su lado. João estuvo callado, por un largo momento. «Hoy fue la primera vez en 3 años que me sentí feliz, muy feliz». Él la miró, sus ojos vulnerables. «Me asusta». Rafa entendió por completo. «Porque sientes que no te lo mereces». Él asintió. «Después de que mis padres murieron, estaba conduciendo. Estaba lloviendo. Debería haber sido más cuidadoso». «Fue un accidente», dijo Rafa suavemente. «Un accidente que se quitó la vida y evitó la mía», respondió João. «A veces creo que ese es mi castigo. Vivir sin felicidad». Sin pensar, Rafa alcanzó su mano. «No es así como funciona la vida. João, tus padres no querrían que te castigaras para siempre». João miró sus manos unidas. «¿Cómo haces eso? ¿Hacerlo? Vea a través de mí. Sepa exactamente lo que necesito escuchar». Rafa sonrió con tristeza. «Tal vez porque me he estado diciendo las mismas cosas. Que no merezco la felicidad después de fallar tan completamente con David». La mano libre de João se movió hacia su rostro, con los dedos gentiles contra su mejilla. «Somos un par bastante, ¿no? Ambos temen las mismas cosas». Para un latido, Rafa pensó que podría besarla. Se encontró queriendo, inclinándose ligeramente hacia él, pero João se paró abruptamente, rompiendo el momento. «Es tarde», dijo, su voz brusca. «Deberíamos descansar un poco». Rafa asintió, tratando de ocultar su decepción. «Buenas noches, João». Mientras caminaba de regreso a su cabaña, Rafa se regañó por el aleteo de la esperanza que había sentido. João era su empleador y todavía estaba curando. Participarse sería un error para ambos. Pero a la mañana siguiente, encontró una pequeña maceta de flores silvestres afuera de su puerta, las mismas que había admirado en el mercado. No había nota, pero ella sabía quién los había dejado. En 1902, las próximas semanas, el mercado de agricultores se convirtió en una parte regular de la rutina de Rafa. Cada sábado, ella y João cargarían el camión con productos y se dirigían a la ciudad. Su stand se hizo popular, con los clientes que se alinean para comprar los productos de Fazenda Belaterra y charlar con la amigable vendedora. Con el ingreso adicional, João pudo realizar algunas de las mejoras agrícolas que había estado posponiendo. Contrató a 2 trabajadores más y ordenó piezas para reparar el antiguo tractor. La granja parecía estar cobrando vida nuevamente, y João junto con ella. Rafa notó los cambios en él. Sonrió con más frecuencia, se unió a los trabajadores para las comidas e incluso organizó una noche de fogata para celebrar una cosecha exitosa. Los trabajadores que lo conocían antes del accidente susurraban sobre la transformación. «Eres tú», dijo Elena a Rafa una tarde mientras preparaban vegetales para el próximo día del mercado. «Lo has traído de vuelta a la vida». Rafa sacudió la cabeza. Lo hizo él mismo. Solo necesitaba un recordatorio de que era posible, pero no podía negar que algo estaba creciendo entre ellos. Fue en los pequeños momentos, la forma en que los ojos de João la buscaban a través de una habitación, cómo su mano permanecería al pasar sus herramientas, los chistes privados que compartieron que nadie más entendió. Una noche, João le pidió a Rafa que se uniera a él para dar un paseo por la propiedad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Pasearon en un cómodo silencio hasta que llegaron a una pequeña colina con vistas a la granja. «Mi padre le propuso matrimonio a mi madre en este lugar», dijo João mientras se sentaban en un banco de madera. «Me dijo que era porque desde aquí puedes ver todo lo que importa». Rafa miró a la vista. Los graneros, los campos y los pastos se extendieron debajo de ellos. Los trabajadores que se dirigen a casa por la noche, el humo que se eleva desde la chimenea de la cocina. Fue hermoso, en su simplicidad. «Puedo ver por qué», dijo suavemente. João se volvió hacia ella, sus ojos serios. «¿Qué quieres, Rafa? Después de que tus 6 meses aquí estén?» La pregunta la tomó por sorpresa.
Ella no había pensado mucho en irse últimamente. De alguna manera la granja se había convertido en algo más que un escape. Se había convertido en un lugar donde sentía que pertenecía. No sé, admitió. Vine aquí para esconderme, a lick mis heridas. No esperaba encontrar algo por lo que valga la pena quedarse. Juan terminó cuando ella se fue. Rafa se encontró con su mirada. Sí. Juan tomó su mano, su toque gentil pero seguro. Nunca esperé que tú tampoco. Esta mujer que ve cosas rotas y no se aleja, quien las arregla en su lugar. No te arreglé, Juan, dijo Rafa. No estabas roto. Lo estaba, respondió. Todavía estoy de muchas maneras, pero me haces querer estar completo de nuevo. La honestidad en su voz hizo que el corazón de Rafa doliera. Había estado luchando contra sus sentimientos durante semanas, temerosos de ser lastimados nuevamente. Pero sentado aquí con Juan, mirando la puesta de sol sobre la tierra que amaba, no podía recordar por qué había tenido tanto miedo. Tengo miedo, admitió, de sentir demasiado, de darle a alguien el poder de lastimarme nuevamente. Joan asintió. Entiendo el miedo. He vivido con él durante 3 años. Hizo una pausa. Pero tengo más miedo de dejarte ir sin decirte lo que has significado para mí. Se volvió para mirarla por completo, tomando ambas manos en las suyas. Te he visto con los animales, con los trabajadores, con la tierra. Te cuidas mucho todo lo que te rodea. Pero ¿quién te cuida, Rafa? La pregunta trajo lágrimas inesperadas a sus ojos. Nadie le había preguntado eso antes. Ella siempre había sido la cuidadora, la otra se apoyaba. No necesito, comenzó. Todos necesitan cuidado, interrumpió Juan suavemente. Incluso tú, especialmente tú, se extendió, limpiando una lágrima que había escapado por su mejilla. Déjame intentarlo, susurró. Déjame cuidarte de la forma en que te preocupas por todo lo demás. La ternura en su voz rompió algo dentro de Rafa, una pared que había construido después de la traición de David. Antes de que pudiera pensarlo mejor, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios para los de Juan. El beso fue suave, cuestionando al principio, luego profundizándose cuando Juan la acercó. Cuando finalmente se rompieron, ambos estaban sin aliento. He querido hacer eso desde que te encontré en el pasto con Estrella, confesó Juan, su frente descansando contra la de ella. Rafa sonrió. Don mucho tiempo. Juan asintió. Estabas cubierto de barro. Tu cabello era un desastre y fuiste lo más hermoso que había visto. En el creciente crepúsculo, regresaron a la mano de la granja. En la cabaña de Rafa, Juan la besó una vez más, una buena noche que prometió más por venir. Mañana, dijo, quiero mostrarte algo. Rafa dormía mejor esa noche que en meses, una sensación de paz que se asentaba sobre ella. Lo que sea que sucediera entre ella y Juan, se sintió bien de una manera que nada había antes. A la mañana siguiente, Juan la estaba esperando con 2 caballos cargados y listos. ¿Puedes montar?, preguntó. Rafa asintió. Mi abuelo me enseñó. Matearon. A través de la propiedad, más allá de los campos que Rafa sabía, hasta que llegaron a un pequeño prado lleno de flores silvestres. En el centro se encontraba una cabaña en ruinas, sus ventanas rotas y el techo se derrumbaron parcialmente. ¿Qué es este lugar?, Rafa preguntó mientras desmontaban. Era la granja original, explicó Joan. Mi bisabuelo lo construyó cuando se estableció por primera vez aquí. Nadie vivió en él durante décadas. Él tomó su mano, llevándola a través del jardín cubierto hasta la puerta de la cabaña. En el interior, a pesar del mal estado, Rafa podía ver los huesos de una casa encantadora. Una chimenea de piedra, estanterías incorporadas y grandes ventanas que llenarían el espacio con luz. ¿Por qué querías mostrarme esto?, preguntó ella. Juan miró a su alrededor, un toque de nerviosismo en su expresión. He estado pensando en restaurarlo, hacerlo nuevamente un hogar. Rafa sonrió. Sería hermoso, pensé. Juan dudó. Pensé que tal vez te gustaría ayudar a decidir cómo debería verse. Lo que necesita.
La implicación fue clara. No solo le mostró un proyecto de renovación, le estaba mostrando un futuro. Su futuro, si ella lo quería. «Juan», comenzó Rafa, «no estoy seguro de qué decir». Todo se movía muy rápido, y sin embargo, se sentía como si se habían dirigido hacia este momento desde el día en que se conocieron. Antes de que ella pudiera continuar, un grito desde afuera los interrumpió. Pisaron el porche para ver a Carlos montar hacia ellos a todo galope. «Juan», llamó tirando de su caballo a una parada. «Debes volver a la granja. Hay alguien que te busca, un hombre del banco. Él dice que es urgente». La cara de Juan se endureció. «Estaré ahí». Se volvió hacia Rafa. «Lo siento. Continuaremos esta conversación más tarde». Volvieron rápidamente. El estado de ánimo tranquilo de la mañana se hizo añicos. En la casa principal, un auto elegante con platos de la ciudad estaba estacionado en el camino de entrada. Un hombre, con un traje caro, se encontraba en el porche, revisando su reloj con impaciencia. «Señor Brandão», dijo el hombre cuando João se acercó. «Soy Marcus Oliveira del First National Bank. Necesitamos discutir la situación de su préstamo». La mandíbula. Y João se apretó. «Hablemos en mi oficina». Le disparó a Rafa una mirada de disculpa antes de liderar al banquero adentro. Rafa llevó a los caballos al establo, tratando de no preocuparse. Juan había dicho que la granja estaba mejor ahora. Seguramente esto fue solo una reunión de rutina. Pero cuando João salió de su oficina una hora después, su rostro era sombrío. Rafa, que había estado ayudando a Helena en la cocina, supo de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», ella preguntó cuando estaban solas. Juan pasó una mano por su cabello. «El banco está llamando a los préstamos de mi padre. Todos ellos. Me están dando 30 días para pagar en su totalidad o excluirán». Rafa sintió que su corazón se hundía. «¿Pueden hacer eso?». «Aparentemente había una cláusula en el contrato», dijo João amargamente. «Si ciertas mejoras no se realizaran dentro de los 5 años, podrían exigir un reembolso inmediato. Pero eso no es justo. Has estado haciendo los pagos». João suspiró. «La feria no importa en los negocios, Rafa. Necesito encontrar una manera de encontrar el dinero». «¿Cuánto cuesta?», Rafa preguntó. João nombró una figura que la hizo jadear. Era mucho más de lo que la granja podría generar en un mes, incluso con su nuevo éxito del mercado. «Debe haber algo que podamos hacer», insistió. Los ojos de João estaban distantes, ya calculando las posibilidades. «Podría haber. Mi primo Miguel ha estado tratando de comprar parte de la granja durante años. Siempre me he negado, pero ahora, ¿venderías parte de Fazenda Bela Terra?». Rafa no pudo ocultar su sorpresa. La granja era la herencia de João, el legado de sus padres. Si eso significa guardar el resto, sí. La voz de João era resuelta. «Llamaré a Miguel esta noche». En los próximos días, João pasó horas por teléfono y en reuniones. Miguel había acordado comprar la sección oriental de la granja, casi un tercio de la propiedad, pero el papeleo era complicado y el tiempo se estaba agotando. Rafa trató de ayudar a donde pudo, asumiendo un trabajo extra para liberar el tiempo de João y continuar sus ventas de mercado. Pero João se había retirado nuevamente, arrojándose a salvar la granja y alejarse de su en ciernes. La conversación en la cabaña permaneció sin terminar, y los tiernos momentos que habían compartido parecían un sueño lejano. Rafa se dijo a sí misma que fuera paciente. João estaba luchando por su sustento, por el legado de su familia. Una vez que pasaba la crisis, encontrarían su camino de regreso el uno al otro. Pero a medida que se acercaba la fecha límite, João se volvió más distante. Trabajó desde el amanecer hasta pasar la medianoche, a menudo durmiendo en su oficina. Cuando Rafa intentó hablar con él, estaba distraído, su mente claramente en otro lugar. Una noche, una semana antes de la fecha límite del banco, Rafa decidió que ya era suficiente. Ella marchó a la oficina de João, decidida a romper su aislamiento autoimpuesto. Ella lo encontró en su escritorio, rodeado de papeles, su rostro demacrado por la falta de sueño. «Esto tiene que detenerse», dijo con firmeza, cerrando la puerta detrás de ella. «Te vas a enfermar». João levantó la vista, irritación parpadeando en sus ojos. «No tengo tiempo para esto, Rafa». «Hazte tiempo», insistió.
No has dormido correctamente en los días. No estás comiendo. ¿Cómo vas a salvar la granja si colapsas? João se puso de pie, enojo reemplazando la irritación. ¿Qué me harías que hicieras? ¿Díntipes? ¿Deja que la granja de mis padres sea tomada por el banco? No, dijo Rafa manteniendo la voz tranquila. Quiero que recuerdes que no estás solo en esto, que hay personas que se preocupan por ti, que quieren ayudar. ¿Como usted? João desafió. ¿Qué puedes hacer al respecto, Rafa? Esto no es como cuidar a una vaca enferma para la salud. Esto es la vida real. Las duras palabras se picaron, pero Rafa se negó a retroceder. Sí, como yo, y como Elena, Carlos y todos los demás que se preocupan por este lugar, por ti. La ira de João pareció desinflarse, dejando solo el agotamiento. Lo siento, dijo hundiéndose en su silla. No quise decir eso, simplemente no puedo perder este lugar. Es todo lo que me queda de ellos. Rafa se movió alrededor del escritorio, arrodillándose junto a su silla. No es todo lo que tienes, João. Te tienes a ti mismo. Tienes una comunidad que te respeta. Y me tienes, si me quieres. João la miró, las paredes que reconstruyó comenzando a desmoronarse nuevamente. Te quiero, Rafa. Más de lo que siempre he querido algo. Y eso también me asusta. Rafa tomó su mano. Estar asustado está bien. Alejar a las personas que se preocupan por ti no es. João la metió en sus brazos, sosteniéndola con fuerza. No te merezco, susurró en su cabello. Sí, lo haces, dijo Rafa con firmeza. Ambos merecemos la felicidad, João, ¿recuerdas? Esa noche, João finalmente dejó su oficina para cenar con los trabajadores. Se disculpó por su ausencia y explicó la situación con el banco. Para su sorpresa, en lugar de pánico o renuncia, se encontró con determinación. Trabajaremos horas adicionales, ofreció Carlos, sin pago de horas extras. Puedo vender algunos de mis atascos en el mercado, agregó Elena. Mi hermana ha estado pidiendo la receta durante años. Uno por uno, los trabajadores ofrecieron lo que podían. Sabios, mano de obra, ideas para recaudar dinero. João estaba abrumado por su lealtad. ¿Ver? Rafa dijo en voz baja cuando estaban solos más tarde. No estás solo. En los días que siguieron, toda la granja se recuperó alrededor de João. Organizaron una venta de emergencia en el mercado, ofreciendo precios especiales para los pedidos a granel. Las mermeladas de Elena se agotaron en cuestión de horas. Los trabajadores acumularon sus ahorros, insistiendo en que João lo acepta como un préstamo. Aún así, no fue suficiente. El día antes de la fecha límite, João finalmente firmó los documentos que venden parte de la granja a su primo. El dinero, combinado con todo lo demás que habían recaudado, sería suficiente para pagar el banco. Esa noche, João encontró a Rafa sentada en el columpio de su cabaña, mirando la apuesta. The Soul. Se sentó a su lado, el peso del día evidente en sus hombros caídos. Está hecho, dijo. Me encuentro con el banco mañana para pagar todo. Rafa apretó su mano. Salvaste la granja. La mayor parte de eso, corrigió João. Perdí el lugar de pesca favorito de mi padre y el prado donde le propuso matrimonio a mi madre. Pero mantuviste el corazón, le recordó Rafa. Y la tierra se puede comprar algún día. João asintió, luego alcanzó su bolsillo. Encontré algo hoy mientras pasaba por los viejos documentos de hecho. Le entregó una fotografía pequeña y desgastada. Son mis padres el día de su boda. Están parados frente a la cabaña que te mostré. Rafa miró la foto. Una joven pareja, radiantemente feliz, de pie de la mano ante la cabaña que ahora estaba en ruinas. Se ven tan enamorados. Lo fueron, dijo João suavemente. Hasta el día en que murieron. Retiró la foto mirándola con una triste sonrisa. Mi padre me dijo una vez que el secreto de su felicidad era simple. Se cuidaban el uno al otro. Cuando uno era débil, el otro era fuerte. Alejó la foto y se giró para enfrentar a Rafa por completo. En estas últimas semanas has sido mi fuerza cuando no me quedó nada. Me recordaste lo que importa, lo que mis padres habrían querido para mí. Rafa sintió que las lágrimas se pincharon los ojos. ¿Y qué es eso? No solo para sobrevivir, dijo João, tomando sus manos en las suyas. Pero vivir, amar,
encontrar a Joy de nuevo. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente hacia la suya. Creo que me estoy enamorando de ti, Rafaela Méndez, y ya no me asusta. Real Academia de Bellas Artes, el corazón de F.A. se hinchó. Pero antes de que ella pudiera responder, un automóvil tocó la toca del camino de entrada. Ambos se volvieron para ver a Elena agitar frenéticamente desde el porche de la casa principal. «Rafa», ella llamó. «Hay una llamada telefónica. Para ti, dicen que es urgente». Juan y Rafa intercambiaron miradas desconcertadas. Nadie llamó a Rafa en la granja. Caminaron rápidamente a la casa donde Elena le entregó a Rafa el teléfono con una expresión preocupada. «¿Hola?», Rafa dijo. La voz de una mujer respondió, formal y desconocido. «¿Es esta Rafaela Méndez? Esta es la doctora Larisa Santos de 1900, la Escuela Veterinaria São Paulo. Estoy llamando a su solicitud de beca». El aliento de Rafa atrapado. ¿Qué? «Tu aplicación», repitió la mujer. «Solicitó el año pasado, pero ya habíamos llenado nuestros espacios. Un puesto acaba de abrir para nuestro programa avanzado especial, y su solicitud fue la próxima en nuestra lista. Nos gustaría ofrecerle una beca completa a partir del próximo mes». Rafa sintió que la habitación giraba. Había solicitado la Escuela Vet hace más de un año, antes de conocer a David, antes de que su vida se desmoronara. Había sido su sueño desde la infancia, pero la matrícula había estado mucho más allá de sus medios. «Señora Méndez», la mujer provocó. «¿Estás ahí todavía?» «Sí», gestionó Rafa. «Estoy sorprendido. Entiendo que es de repente», dijo el doctor Santos. «Necesitamos su respuesta al final de la semana. El semestre comienza en 3 semanas». Rafa miró a Juan, que la estaba mirando con preocupación. «¿Puedo volver a llamarte mañana? Necesito pensar en ello». Después de obtener el número del médico y colgar, Rafa se volvió hacia Juan, su mente tambaleándose. «¿Qué es?», preguntó. «¿Qué ocurre?». «No hay nada malo», dijo Rafa lentamente. «Es la escuela veterinaria. En São Paulo me están ofreciendo una beca completa». La cara de Juan se quedó en blanco, enmascarando cualquier emoción que se hubiera mostrado en sus ojos. «¿Vet School? Nunca mencionaste eso». «Solicité hace más de un año», explicó Rafa. «Antes, todo. Nunca pensé que entraría». Juan guardó silencio por un largo momento. Luego forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Eso es maravilloso, Rafa. Es claramente lo que debías hacer, de la forma en que eres con los animales». Rafa se sintió desgarrada en dos. Vet School había sido su sueño durante tanto tiempo, como podía recordar. Pero ahora estaba Juan, la granja, y una vida que había comenzado a construir aquí. «No sé qué hacer», admitió. La expresión de Juan se suavizó. «Sí, lo haces. Esta es tu oportunidad, Rafa. Tu futuro. ¿Pero qué hay de nosotros?», Rafa preguntó, su voz pequeña. «¿Qué pasa con lo que acabas de decir?». Juan tomó sus manos, su toque gentil, pero de alguna manera final. «Me refería a cada palabra. Y como lo dije en serio, no te pediré que te quedes. No seré la razón por la que renuncias a tu sueño». «Juan», comenzó Rafa, pero él se puso un dedo sobre sus labios. «Piénselo», dijo. «No solo sobre mí o de nosotros. Piensa en lo que quieres para tu vida». Con eso se alejó, dejando a Rafa de pie en la cocina. El teléfono todavía estaba caliente en su mano. Su corazón se detuvo en direcciones opuestas. Rafa apenas dormía esa noche. Se sentó en su cama, rodó las rodillas hacia su pecho. Mirando la pequeña tarjeta de presentación, la doctora Santos le había pedido a Elena que escribiera su número. Una beca completa para la escuela veterinaria, la oportunidad con la que había soñado desde que era una niña que ayudaba a su abuelo con sus animales. Pero ahora estaba Juan, y la granja, y una vida que nunca había esperado encontrar. La mañana vino sin claridad. Rafa atravesó sus tareas mecánicamente, su mente aún agotando con indecisión. Ella no había visto a João desde su conversación la noche anterior. Elena dijo que se había ido antes del amanecer para reunirse con el banco. «¿Vas a tomarlo?», preguntó Elena mientras preparaban el almuerzo juntos.
¿La beca? Rafa suspiró. No lo sé. Fue mi sueño durante tanto tiempo, pero ahora está Juan, terminó Elena para ella. No solo Juan, admitió Rafa. Es este lugar, el trabajo, los animales, todos ustedes. Vine aquí buscando escapar, pero encontré algo más. Elena le dio una palmada a la mano. Inicio, encontraste en casa. La palabra resonó en lo profundo dentro de Rafa. Sí, Facenda Bela. Terra se había convertido en casa de una manera que ningún lugar se había sentido desde la pequeña granja de sus abuelos cuando era niña. Pero la escuela veterinaria, continuó Elena, eso es una vocación, y por lo que he visto, es tuyo. Antes de que Rafa pudiera responder, escucharon el sonido del camión de Juan entrando en el camino de entrada. Elena miró por la ventana. Él se ha vuelto del banco, dijo, y está sonriendo. Esas deben ser buenas noticias. Juan irrumpió en la cocina, su rostro más relajado de lo que había sido en semanas. Está hecho, anunció. Los préstamos se pagan, la granja está a salvo. Elena aplaudió las manos. Gracias a Dios, le diré a los demás. Ella se apresuró afuera, dejando a Rafa y Juan sola. Por un momento, ninguno habló. La tensión de la noche anterior todavía colgaba entre ellos, sin resolver. Me alegro, dijo Rafa finalmente. Sobre la granja. Juan asintió. No habría sucedido sin ti, sin el mercado, sin tus ideas. Fue un esfuerzo de equipo, corrigió Rafa. Todos ayudaron. Juan se acercó, con los ojos buscando en su rostro. ¿Has decidido sobre la beca? Rafa sacudió la cabeza. Todavía no. Tengo hasta el final de la semana. ¿Qué te está frenando? Joan preguntó, aunque sus ojos sugirieron que ya sabía la respuesta. ¿Sabes lo que me detiene?, dijo Rafa suavemente. Juan tomó sus manos en las suyas. Rafa, quise decir lo que dije anoche. No te pediré que te quedes. No cuando esta oportunidad podría darte todo lo que has querido. ¿Qué pasa si lo que quiero ha cambiado? Rafa desafiado. La expresión de Juan se suavizó. ¿Tiene? ¿En serio? ¿O solo tienes miedo de alcanzar tu sueño de nuevo? La pregunta golpeó a Rafa con fuerza. Tenía razón. Estaba usando su relación como una excusa para jugar a lo... ¿Seguro? No sé, admitió. Todo está sucediendo muy rápido. Juan asintió. Entonces tómese un tiempo. Piénselo lejos de aquí, lejos de mí. ¿Qué quieres decir? Ve a São Paulo, sugirió Juan. Visite la escuela. Vea lo que renunciaría si se quedara aquí. Entonces lo sabrá. La idea tenía sentido, pero la idea de irse, incluso temporalmente, hizo que el cofre de Rafa se apretara. ¿Vendrás conmigo? Juan sacudió la cabeza. Esta es una decisión que debes tomar por ti mismo, sin mi influencia. La mañana siguiente, Rafa se encontró en un autobús a São Paulo, una pequeña bolsa durante la noche a sus pies y las palabras de Juan resonan en su mente. La había llevado a la estación de autobuses, su despedida incómoda y restringida. Ninguno de los dos quería hacer promesas que no pudieran mantener. Llama cuando llegues allí. Fue todo lo que dijo antes de que ella abordara. La ciudad era, justo como Rafa recordaba, fanático, ruidoso, lleno de energía. Se sintió extraño después de meses de tranquilidad rural. Se registró en un pequeño hotel cerca de la escuela veterinaria y llamó al doctor Santos, quien acordó encontrarse con ella esa tarde. La escuela veterinaria São Paulo fue impresionante. Edificios modernos, instalaciones de vanguardia y estudiantes que se apresuraban entre clases con expresiones con propósito. El doctor Santos, una mujer alta, con ojos amables y cabello gris, saludó a Rafa calurosamente. «Estoy tan contenta de que hayas venido», dijo. Su aplicación fue una de las más fuertes que recibimos el año pasado. Su experiencia con animales grandes será particularmente valiosa. Rafa sintió un aleteo de emoción cuando la doctora Santos la mostró. Las salas de conferencias, laboratorios, salas de tratamiento y hospital de animales pequeños. Esto era todo lo que una vez había soñado. «Y esto», dijo el doctor Santos con orgullo, abriendo una puerta a una habitación grande llena de equipos, «es nuestra nueva instalación quirúrgica de animales grandes.
Solo 3 escuelas en el país tienen algo así. Rafa pasó su mano a lo largo de una mesa de examen, de acero inoxidable. Es increíble. Podrías aprender a salvar animales como tu vaca, dijo el doctor Santos. Rafa levantó la vista sorprendente. ¿Cómo supiste sobre Estrella? El doctor Santos sonrió. Llamé a la granja para encontrarte. La mujer que respondió, Elena K. de muerte. Eso fue solo un instinto, dijo Rafa. Y el conocimiento de Juan. El instinto es importante, acordó el doctor Santos. Pero combinado con el entrenamiento adecuado, podrías ayudar a miles de animales a lo largo de tu carrera. El pensamiento fue abrumador. Miles de animales contra el puñado en Facenda Bela Terra. Parecía una elección tan clara cuando se enmarcaba de esa manera. Continuaron la gira, terminando en la oficina del doctor Santos, donde discutieron los detalles de la beca, las opciones de vivienda y los requisitos del curso. Cuando Rafa se fue, su cabeza giraba con posibilidades. Ella deambuló por las calles de la ciudad, tratando de imaginarse viviendo aquí de nuevo. La beca cubriría la matrícula y los libros, pero los gastos de vida serían apretados. Ella necesitaría un trabajo a tiempo parcial. El programa sería intenso, 4 años de estudio riguroso, pero al final ella sería la doctora Rafaela Méndez, veterinaria. El pensamiento envió una emoción a través de ella. Esa noche, llamó a João como prometió. Él respondió en el 100 primer anillo, como si hubiera estado esperando por teléfono. ¿Cómo es?, preguntó después de intercambiar saludos. Es increíble, admitió Rafa. Las instalaciones, los profesores, todo. Sabía que sería, dijo Juan, su voz cálida a pesar de la estática en la línea. Suena perfecto para ti. Rafa sintió una forma global en su garganta. Juan, todavía no tienes que decir nada, interrumpió. Tómese su tiempo. Mira la ciudad. Recuerda cómo es la vida urbana. Después de colgar, Rafa intentó hacer exactamente eso. Visitó su antiguo vecindario, tomó café en su café favorito e incluso se topó con un ex compañero de trabajo que estaba encantado de verla. Pero todo se sintió diferente ahora. La ciudad que una vez había sido su hogar, ahora se sentía extranjera. El ruido rayó en sus nervios. La multitud la puso ansiosa. Extrañaba el cielo abierto, el olor de la tierra, el ritmo de la vida de la granja. Y ella extrañaba a Juan. Su fuerza tranquila, su rara pero maravillosa sonrisa, la forma en que la miraba como si ella fuera algo precioso. En su segundo día en Sao Paulo, Rafa se reunió con 2 estudiantes veterinarios actuales, ambos en becas como la que le había ofrecido. Estaban entusiasmados con el programa, pero honestos sobre sus desafíos. Es lo más difícil que he hecho, admitió Lucía, una joven seria en su 3er año. Pero vale la pena. La semana pasada ayudé a entregar una camada de cachorros, salvando esas vidas. No hay nada como eso. ¿Alguno de ustedes trabaja con animales grandes? Rafa preguntó. Paulo, el otro estudiante, asintió. Me estoy especializando en ganado. Hay una gran demanda de grandes veterinarios de animales, especialmente en las zonas rurales. ¿Cómo de dónde eres?, agregó Lucía. Elena mencionó que estás trabajando en una granja. Rafa asintió. Facenda Bela Terra. Es una granja lechera principalmente con algunos cultivos. Antecedentes perfecto, dijo Paulo. Podrías volver allí después de la graduación. Establecer una práctica que sirva a todas las granjas de la región. La mayoría de las áreas rurales están desesperadas por los veterinarios calificados. La idea golpeó a Rafa como un rayo. Ella podría tener ambos. Entrenamiento veterinario y Facenda Bela Terra. No de inmediato, pero eventualmente. Podría regresar a Juan con más para ofrecer que solo sus instintos y su disposición a aprender, si él la esperara. Esa noche, el sueño la eludió de nuevo. Se sentó junto a la ventana del hotel, mirando las luces de la ciudad, volviendo, sus opciones una y otra vez en su mente. A la mañana siguiente, se reunió con el doctor Santos por última vez. ¿Has tomado tu decisión?, preguntó el profesor. Primero tengo algunas preguntas, dijo Rafa. Si acepto la beca, ¿podría regresar a mi región después de la graduación para establecer una práctica allí? El doctor Santos asintió.
Absolutamente. De hecho, tenemos un programa de colocación rural que podría ayudarlo a establecerse. El gobierno ofrece incentivos para los veterinarios que sirven a comunidades agrícolas. ¿Y qué pasaría si...? Rafa dudó. ¿Qué pasaría si quisiera diferir por un año? La beca aún estaría disponible. El doctor Santos frunció el ceño. Diferir, eso es inusual. ¿Puedo preguntar por qué? Rafa respiró hondo. Allá son cosas que necesito resolver primero. Compromisos que he hecho. Personas que dependen de... Sin comprender amaneció en los ojos del doctor Santos. El dueño de la granja. Elena mencionó que ustedes dos estaban cerca. Rafa sintió sus mejillas calientes. No es solo eso. La granja simplemente pasó por una crisis financiera. Todavía se están recuperando. Prometí ayudar con el mercado de agricultores, expandiendo su negocio. La doctora Santos la estudió por un largo momento. El comité de becas necesitaría una solicitud formal. No puedo prometer nada, pero dadas sus calificaciones, podrían considerarlo. La esperanza floreció en el pecho de Rafa. ¿Qué tan pronto decidirían? En 2 semanas, dijo el doctor Santos. Pero Rafaela, considere cuidadosamente. Oportunidades como esta no aparecen a menudo. Lo sé, dijo Rafa. Créeme, lo sé. Esa tarde, Rafa subió al autobús de regreso a Facenda Belaterra, su mente más clara de lo que había sido en días. Todavía no tenía todas las respuestas, pero tenía un plan, un camino a seguir que podría permitirle honrar tanto sus sueños como su corazón. La granja salió a la vista mientras el autobús enrollaba a lo largo de la carretera rural. Rafa sintió una oleada de emoción al ver los familiares y edificios familiares. En solo unos meses, este lugar se había convertido más en el hogar de ella que en cualquier lugar donde había vivido en años. Nadie esperaba la espalda tan pronto. Le había dicho a Juan que se quedaría en la ciudad durante 3 días, pero que no podía esperar más. Ella necesitaba verlo, decirle lo que estaba pensando. Ella caminó desde la parada de autobús, su pequeña bolsa colgada sobre su hombro. El sol de la tarde estaba cálido en su rostro, y la granja familiar huele. Tierra, animales, cosas que cultivaban, la recurrieron. Cuando se acercó a la casa principal, notó una actividad inusual. Camiones extraterrados en el camino de entrada, trabajadores que transportan equipos que no reconoció. Juan había comenzado un proyecto nuevo mientras estaba fuera. Elena la vio primero, apresurándose por el patio con una expresión preocupada. Rafa, regresas temprano. No te esperábamos hasta mañana. Terminé mis reuniones antes de lo que pensaba, explicó Rafa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo este equipo? La cara de Elena cayó. ¿No lo sabes? ¿Juan no te llamó? Un nudo formado en el estómago de Rafa. ¿Sabes qué? No he hablado con João desde anoche. Elena se llevó el brazo, alejándola de los trabajadores. Hubo un incendio en el granero lechero anoche, un problema eléctrico. Perdimos parte del edificio y algunos equipos. Rafa jadeó. Los animales, todo seguro, gracias a Dios, le aseguró Elena. Juan lo sacó a tiempo. Estaba trabajando hasta tarde y olió el humo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Rafa, escaneando la propiedad. En el hospital, dijo Elena en voz baja. Rafa sintió que la sangre drenaba de su rostro. Hospital. Está herido. La inhalación de humo y algunos queman en sus brazos. Nada potencialmente mortal, agregó Elena rápidamente, viendo la expresión de Rafa. Carlos está con él. Se supone que deben liberarlo hoy. Sin otra palabra, Rafa se volvió y comenzó a correr hacia su cabaña. Necesitaba las llaves de Minostensema, su auto. Rafa, espera. Elena la llamó. Ni siquiera sabes qué hospital, pero Rafa ya estaba dentro de su cabaña, agarrando sus llaves de la mesa. Ella volvió a salir, llamando a Elena. ¿Cuál? General del condado, respondió Elena. Pero Rafa, no querría que lo veas así. Era muy claro. Rafa la cortó. No me importa lo que quiera ahora mismo. El viaje al hospital fue borroso. La mente de Rafa se aceleró con los peores escenarios a pesar de las garantías de Elena. ¿Por qué no la había llamado João?
Estaba tratando de protegerla de la preocupación mientras ella tomaba su decisión sobre la escuela. En el hospital, encontró a Carlos en la sala de espera. Su ropa todavía olía ligeramente de humo. «Rafa», exclamó levantándose de su silla. «¿Qué estás haciendo aquí? João dijo que estabas en São Paulo». «Regresé temprano», explicó. «¿Cómo está?» La expresión de Carlos se suavizó. Terco como siempre, el médico quería mantenerlo. Otra noche, pero João insistió en irse hoy. Lo están descargando ahora. «¿Qué hizo qué exactamente?», preguntó Rafa. «Cableado defectuoso en la nueva sección del granero», explicó Carlos. João estaba revisando el ternero de Estrela cuando notó el humo. Sacó a todos los animales y luego regresó para los registros de reproducción. Carlos sacudió la cabeza. Fue entonces cuando cayó la viga del techo. Tuvo la suerte de salir. Se abrió una puerta y una enfermera llevó a João a la sala de espera. Sus brazos estaban vendados y una máscara de oxígeno cubrió su rostro. Pero sus ojos, encontraron los de Rafa de inmediato, ampliándose de sorpresa. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz ronca mientras apartaba la máscara. «Se supone que debes estar en São Paulo». Rafa se apresuró a su lado, luchando contra las lágrimas. «Y se supone que debes llamarme cuando termines en el hospital». João tuvo la gracia de parecer tímido. «No quería preocuparte». «No mientras tomabas tu decisión». La enfermera los interrumpió. «El señor Brandão necesita descanso. Puede continuar esta conversación en casa». El viaje de regreso a la granja fue tranquilo. João se sentó en el asiento del pasajero del auto de Rafa, ocasionalmente cerrando los ojos contra el dolor que trató de esconderse. Carlos siguió en la camioneta de João. «El seguro cubrirá la mayor parte del daño», dijo João finalmente, rompiendo el silencio. «Reconstruiremos el granero mejor que antes. No me importa el granero», dijo Rafa, sus nudillos blancos en el volante. «Podrías haber muerto, João». João se acercó. Su mano vendada cubría la de ella. «Pero no lo hice. Estoy bien». «Esta vez», dijo Rafa. «¿Pero qué pasa la próxima vez? ¿Qué pasaría si hubiera estado en São Paulo cuando llegó la llamada a que tú...?» Ella no podía terminar la oración. «Rafa», dijo João suavemente, «no se puede tomar decisiones de la vida basadas en el miedo a lo que podría suceder. No es eso lo que has estado haciendo». Ella desafió. «¿Desde que tus padres murieron?» João estuvo callado por un largo momento. «Sí», admitió finalmente, «y no es una forma de vivir. Me he dado cuenta de eso desde que te conocí». Cuando llegaron a la granja, Rafa ayudó a João a su habitación a pesar de sus protestas que podía manejar solo. Helena había preparado la habitación, bajando la cama y colocando una jarra de agua en la mesita de noche. «Necesitas descansar», insistió Rafa ayudándolo a sentarse en la cama. «Órdenes del médico». João atrapó su mano mientras se giraba para irse. «Quédate, solo por un tiempo». Rafa dudó, luego se sentó a su lado en el borde de la cama. «Me asustaste». El pulgar de João trazó círculos en la parte posterior de su mano. «Lo siento, no pensé...». «Así es, no pensaste», dijo Rafa, pero no había una ira real en su voz. «No pensaste en lo que significaría para mí si algo te sucediera». João la miró, sus ojos de repente vulnerables. «¿Qué significaría para ti, Rafa?» Rafa sintió que las lágrimas llenaron sus ojos. «Me rompería», susurró, «debido a que en algún lugar entre amamantar a una vaca enferma y vender verduras en el mercado, me enamoré de ti, João Brandão». El aliento de João atrapó. Extendió la mano haciendo una mueca ligeramente en el movimiento para cepillar una lágrima de su mejilla. «Dilo de nuevo. Te amo», repitió Rafa, su voz más fuerte. «Creo que lo he hecho desde esa noche en el granero durante la tormenta, cuando me preguntaste si también podía cuidarte». João la acercó, ignorando el dolor de sus quemaduras. «Te amo, Rafaela Méndez, más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Sus labios se encontraron en un beso suave, ambos conscientes de las heridas de João, pero no estaban dispuestos a esperar otro momento para expresar los sentimientos que se habían estado construyendo entre ellos durante meses.
Cuando se separaron, João presionó su frente hacia la suya. ¿Pero qué pasa con la escuela veterinaria? ¿Tu sueño? Rafa respiró hondo. Todavía me voy. João se retiró, su expresión una mezcla de confusión y dolor. Oh, pero no de inmediato, continuó Rafa. Le pregunté al doctor Santos sobre aplazar durante un año. Ella cree que el comité de becas podría aprobarlo. La esperanza parpadeó en los ojos de João. Un año, Rafa asintió. Un año para ayudarlo a reconstruir el granero. Un año para establecer el negocio del mercado para que pueda continuar. Sin mí, un año para asegurarse de que estará bien mientras me haya ido. ¿Y después del año? João preguntó. 4 años de escuela, dijo Rafa. No será fácil, pero Paulo, uno de los estudiantes que conocí, dice que hay una gran demanda de grandes veterinarios de animales en las zonas rurales. Podría volver aquí después de la graduación. Establecer una práctica sirva a todas las granjas de la región. Los ojos de João se abrieron mientras entendía. ¿Volverías? ¿Para mí? Si esperas, dijo Rafa, de repente incierto. Sé que es mucho preguntar. 5 años es mucho tiempo. João se rió, luego hizo una mueca del dolor en su pecho. ¿5 años? Rafa te esperaría toda la vida. La besó de nuevo, sellando la promesa entre ellos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El ajustador de seguros llegó a evaluar el daño al granero. Los equipos de construcción comenzaron a limpiar los escombros, y João, a pesar de sus heridas, insistió en estar involucrado en cada decisión. Rafa dividió su tiempo entre cuidar a João, ayudar con los animales y preparar su solicitud de aplazamiento para el comité de becas. La doctora Santos había enviado las formas necesarias, y Rafa trabajó en su carta explicando por qué la demora la convertiría en una mejor veterinaria. Una noche, una semana después del incendio, João encontró a Rafa sentada en el columpio de su cabaña. Los papeles se extendieron por su regazo. ¿Trabajando en su carta?, preguntó sentado a su lado. Sus vendas eran más pequeñas ahora, cubriendo solo la peor de las quemaduras. Rafa asintió. Es más difícil de lo que pensaba ponerlo todo en palabras. João recogió uno de los borradores, escaneándolo rápidamente. Esto es bueno, muy profesional, pero no captura todo, dijo Rafa. ¿Cómo explico lo que significa este lugar para mí? ¿Qué quieres decir para mí? João dejó el papel. Tal vez no lo necesite. Tal vez solo necesite explicar qué tipo de veterinario desea ser y cómo esta experiencia lo ayudará a convertirse en eso. Rafa consideró sus palabras. Tienes razón. No se trata de nosotros, se trata del trabajo, sobre los animales. João sonrió. Ahora ya suenas como un médico. Se sentaron en silencio cómodo por un tiempo, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. He estado pensando, dijo João finalmente, sobre la cabaña que te mostré. El corazón de Rafa se saltó. ¿Qué hay de eso? Todavía quiero restaurarlo, dijo João, pero no de inmediato. Estaba pensando, ¿tal vez en 4 años? ¿Lo que está listo para cuando regreses de la escuela? La implicación fue clara. No solo ofrecía esperarla, estaba planeando un futuro con ella. João Brandão, dijo Rafa, volviéndose para enfrentarlo por completo. ¿Me estás pidiendo que me mude contigo después de la escuela veterinaria? La sonrisa de João era tímida pero segura. Eventualmente sí, pero primero creo que probablemente deberíamos casarnos. El aliento de Rafa atrapado. ¿Casado? João tomó su mano. No ahora, no mañana, pero algún día, cuando estés listo, cuando ambos estamos listos. Las lágrimas llenaron los ojos de Rafa, pero eran lágrimas de alegría. Creo que me gustaría eso algún día. 2 semanas después, llegó una carta del comité de becas. Las manos de Rafa temblaron mientras ella lo abrió. João, de pie a su lado con sus hombros. «Querida señora Méndez», leyó en voz alta. Después de una cuidadosa consideración de su solicitud, el comité aprobó su aplazamiento durante 1 año. Su beca se llevará a cabo hasta el semestre de otoño del próximo año, siempre que mantenga contacto con su asesor de la facultad y complete la lista de lectura preparatoria adjunta. Rafa miró a João, su rostro radiante. Lo aprobaron,
Tengo 1 año. Juan la tiró de sus brazos levantándola de los pies a pesar del dolor persistente de sus quemaduras. 1 año para construir algo que valga la pena volver, prometió. Esa noche los trabajadores agrícolas se reunieron para una cena de celebración. Elena había preparado todos los platos favoritos de Rafa y Carlos había sacado una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. A Rafa, dijo Juan levantando su vaso, futuro veterinario y salvador de vacas enfermas en todas partes. Todos se rieron de un ND gafas clíneas. El estado de ánimo estaba alegre, pero Rafa notó un toque de tristeza en algunos ojos. La extrañarían cuando se fuera, tal como las extrañaría. Más tarde, cuando la fiesta terminó, Juan llevó a Rafa afuera a la colina con vistas a la granja, el mismo lugar donde su padre le había propuesto a su madre. «Tengo algo para ti», dijo sacando una pequeña caja de su bolsillo. «No es lo que piensas», agregó rápidamente viendo su expresión. «Aún no». Rafa abrió la caja para encontrar un delicado colgante de plata en forma de vaca. Ella se rió, reconociéndolo de inmediato como una estrella en miniatura. «Así que no olvides dónde comenzó todo», dijo João mientras sujetaba el collar alrededor de su cuello. «Como si pudiera olvidar», dijo Rafa tocando el colgante suavemente. «Aquí es donde me encontré de nuevo, donde te encontré». João la acercó, su beso tierno pero prometiendo más. «Y donde regreses, después de haber perseguido tu sueño y convertirte en el increíble veterinario, sé que estarás. No será fácil», advirtió Rafa. «La larga distancia es difícil. Ambos estaremos ocupados. Habrá días en los que cuestionamos todo». João asintió. «Lo sé, pero vale la pena luchar por algunas cosas». Él inclinó la barbilla, asegurándose de que ella se estaba mirando a los ojos. «Vale la pena luchar, Rafaela Méndez. Nosotros, esto vale la pena cada desafío». Mientras se paraban juntos bajo el cielo iluminado por las estrellas, la granja se extendió debajo de ellos. Rafa sintió una certeza que nunca antes había conocido. El camino por delante no sería simple ni recto, pero era correcto. Ella podría tener ambos, su sueño de convertirse en veterinaria y su amor por João y Fazenda Bela Terra. Las estaciones cambiarían, pasarían años, pero algunas cosas seguirían, siendo constantes: su amor por los animales, su conexión con esta tierra y el hombre que había preguntado, en una noche lluviosa en un granero, si ella también podía cuidarlo. La respuesta, ahora y siempre, fue sí. Las temporadas cambiaron. En Fazenda Bela Terra, el verano se desvaneció en el otoño, y el otoño dio paso al invierno. El año en que Rafa se había otorgado antes de que la escuela veterinaria pasara rápidamente, demasiado rápidamente. El granero lechero había sido reconstruido, más grande y mejor que antes. El negocio del mercado de agricultores se había expandido, con clientes regulares que ahora realizan pedidos semanales, y João y Rafa se habían acercado. Su relación se profundizaba con cada día que pasa. Habían caído en una rutina cómoda. Las mañanas comenzaron con café en el porche de la cabaña de Rafa, planeando el día que viene. Las noches a menudo terminaron de la misma manera, observando la puesta de sol y compartiendo las pequeñas victorias y desafíos de la vida agrícola. João había mantenido su promesa sobre la cabaña. Los fines de semana caminaban hacia el prado y trabajaban para limpiar el jardín cubierto de vegetación, reparar el techo y hacer planes para el interior. «Estaría listo», insistió João cuando Rafa regresó de la escuela veterinaria. «Todavía no puedo creer que estés haciendo esto», dijo Rafa un sábado mientras se tomaban un descanso de trabajar en la cabaña. 4 años es mucho tiempo para esperar. João le entregó un vaso de agua, sus ojos serios. «No está esperando, Rafa, está construyendo un futuro con el que valga la pena volver a casa». Esas palabras se convirtieron en su mantra en los meses que siguieron. En días difíciles, cuando la distancia que se avecina entre ellos se sintió abrumadora, uno recordaba al otro. No estamos esperando, estamos construyendo. La primavera trajo una nueva vida a la granja. Nacieron los cualdos, se plantaron campos
y las flores florecieron en el jardín que Elena había comenzado detrás de la casa principal. Con el aliento de João, Rafa comenzó a mantener notas detalladas sobre el cuidado de los animales, creando su propia guía de referencia que podría llevar a la escuela veterinaria. «¿Ya piensas como un veterinario?», observó João una noche mientras la veía examinar a una vaca con un casco hinchado. «La capacitación solo te dará la ciencia detrás de lo que ya sabes instintivamente». Rafa sonrió ante el cumplido. «Espero que sí. A veces me pregunto si soy lo suficientemente bueno para este programa». João sacudió la cabeza. «No hagas eso. No dudes de ti mismo. El doctor Santos vio lo que yo he. Alguien con regalos extraordinarios que solo necesitan el conocimiento para que coincida». Cuando la primavera volvió al verano nuevamente, Rafa recibió su paquete de aceptación oficial de la escuela veterinaria. La fecha de inicio se estableció, 15 de septiembre, a solo 2 meses de distancia. La realidad comenzó a hundirse. Las cajas aparecieron en la cabaña de Rafa mientras ordenaba sus pertenencias, decidiendo qué tomar y qué dejar atrás. João la ayudó a encontrar un apartamento asequible cerca del campus, llamando a un favor de un viejo amigo de la universidad que vivía en la ciudad. «Es pequeño», advirtió después de ver fotos, «pero es limpio y seguro, y el edificio permite mascotas». «¿Pets?», Rafa preguntó sorprendido. «No estaba planeando». João sonrió misteriosamente. «Solo manteniendo nuestras opciones abiertas». Una semana después ella entendió. João la llevó al granero después de la cena, diciéndole que tenía una sorpresa. En el interior, en un bolígrafo forrado con paja fresca, sat Estrelas ahora. Cultivante, una hermosa novilla con una estrella blanca en la frente, al igual que su madre. «Conoce a Lua», dijo João, usando la palabra portuguesa para la luna. «La hija de Estrela, tu nuevo compañero». Los ojos de Rafa se abrieron. «¿Qué? João, no puedo llevar una vaca a São Paulo». João se rió. «No la vaca, esto». Llegó a la pluma y levantó un pequeño cachorro de border collie con marcas en blanco y negro. Lua lo había estado manteniendo caliente. Se han convertido en amigos. Rafa llevó al cachorro retorciendo a sus brazos, riendo mientras le lamía la cara. «Es perfecto, pero yo amo un cachorro, es una gran responsabilidad, especialmente con mi horario de clases». «Lo sé», dijo João, «pero pensé, bueno, los collies de frontera son perros de trabajo. Ella te mantendrá compañía, pero también te recordará a la granja, de lo que estás trabajando». Hizo una pausa. «De nosotros». Las lágrimas llenaron los ojos de Rafa mientras abrazaba al cachorro. «¿Tiene ella un nombre?» «Todavía no», dijo João. «Eso es para ti decidir». Rafa estudió al cachorro, tomando sus ojos inteligentes y las marcas distintivas en su rostro. «Estrela tenía su estrella», reflexionó. «Y ahora tengo mi propia estrella para guiarme». Ella sonrió a João. «Guía. La llamaré Guía». «Guía», tradujo João asintiendo con la cabeza. «Perfecto». El cachorro se convirtió en la sombra de Rafa en las semanas que siguieron, aprendiendo comandos básicos y acostumbrándose a una correa. João había organizado todas sus vacunas e incluso comenzó el entrenamiento de las cajas, insistiendo en que un perro bien portado facilitaría la vida de Rafa en la ciudad. A medida que la fecha de salida se acercaba, una tensión tácita creció entre Rafa y João. Habían discutido sus planes sin cesar, con qué frecuencia visitarían, sus llamadas telefónicas diarias, las cartas que escribirían, pero la realidad de la separación se alzaba grande. Una noche, 2 semanas antes de que Rafa se fuera, João estaba inusualmente tranquilo durante la cena. Después, en lugar de su caminata habitual, le pidió a Rafa que se uniera a él en su oficina. ¿Algo está mal?, ella preguntó mientras él cerraba la puerta detrás de ellos. João sacudió la cabeza, moviéndose a su escritorio para recuperar una carpeta. «No está mal, solo importante». Le entregó la carpeta que contenía documentos legales. Rafa los escaneó, creciendo la confusión mientras leía. «João, esto dice que soy parte del propietario del negocio del mercado de agricultores», João asintió. «49%.
He seguido controlando el interés, pero las ganancias se dividirán en consecuencia. Rafa lo miró. ¿Pero por qué? No invertí ningún dinero. El negocio era tu idea. No existiría sin ti, dijo João simplemente. Y de esta manera tendrás ingresos mientras estás en la escuela. Al principio no mucho, pero debería crecer, suficiente para cubrir los extras más allá de tu beca. Rafa estaba sin palabras. El gesto era tan inesperado, tan generoso. João, no puedo aceptar esto. Puedes y lo harás, insistió João. No es caridad, Rafa. Es el reconocimiento de su contribución. Y... dudó. Es seguridad. Para los dos. Rafa entendió entonces. No se trataba solo de dinero. Era la forma en que João los unía, de darle una razón para mantenerse conectado con la granja. A él. Gracias, dijo finalmente, inclinándose para besar Hola Metro. Por pensar siempre en mí, de nosotros. Los últimos días antes de su partida pasaron en un borrón de preparaciones y despedidas. Elena le enseñó a Rafa sus recetas secretas, insistiendo en que no debería vivir solo en la comida de los estudiantes. Carlos le dio un mapa detallado de São Paulo, marcando áreas seguras y peligrosas con diferentes colores. Los otros trabajadores acumularon su dinero para comprarle una mochila resistente para sus libros, y João intentó ser fuerte, de concentrarse en asuntos prácticos, mientras evita el peso emocional de su próxima separación. Pero Rafa vio a través de su fachada, notó la forma en que sus ojos la seguían, como su mano buscaba la suya cada vez que estaban cerca. La noche antes de irse, João llevó a Rafa a su colina con vistas a la granja. Se extendió una manta en el suelo y se esperaba un pequeño picnic, vino, queso, pan y frutas de sus propios huertos. Nuestra última puesta de sol, dijo Rafa suavemente mientras se sentaban juntas. Guía se acurrucaba a sus pies. João sacudió la cabeza. No, solo el último por un tiempo. Habrá miles más, Rafa, lo prometo. Comieron lentamente, hablando de todo excepto mañana. Cuando se había ido la comida y las estrellas surgieron, João tiró de Rafa a sus brazos, sosteniéndola como si, de alguna manera, pudiera mantener este momento para siempre. Tengo algo para ti, dijo, llegando a su bolsillo. Otro regalo antes de irte. João, ya me has dado mucho, protestó Rafa. El cachorro, la asociación comercial, esto es diferente, dijo João. Abrió su mano para revelar una pequeña caja de terciopelo. El aliento de Rafa atrapado. João, no es un anillo de compromiso, aclaró rápidamente. Todavía no. Eso vendrá cuando sea el momento adecuado. Cuando estés listo. Abrió la caja para revelar un delicado anillo plateado con una pequeña esmeralda. Es un anillo de promesa. Mi padre se la dio cuando eran jóvenes, antes de que estuvieran listos para el matrimonio, pero cuando sabían que querían un futuro juntos. Las lágrimas llenaron los ojos de Rafa cuando João deslizó el anillo sobre su mano derecha. Es hermoso, como la promesa que representa, dijo João, su voz llena de emoción. Prometo esperar a ti, Rafa, para construir este lugar en una casa digna de la increíble mujer en la que eres y al increíble médico que te convertirás. Y cuando estés listo, ya sea justo después de la graduación o años después, estaré aquí, amándote tanto como yo esta noche. Rafa le tocó la cara, memorizando cada característica. Y prometo volver contigo, no solo para las visitas, sino para siempre. Construir una vida aquí contigo. Su beso selló las promesas, una combinación agridulce de amor y una fiesta inminente. A la mañana siguiente, amaneció claro y brillante, como si el clima en sí mismo se negara a reconocer el peso del día. João cargó las maletas de Rafa en su camioneta mientras ella hizo una última verificación de su cabina. Hizo una pausa en la puerta, mirando el pequeño espacio que había sido su hogar durante el año pasado. Mucho había cambiado desde que había llegado por primera vez, roto y corriendo por el dolor. Ahora se estaba dejando todo, corriendo hacia un futuro lleno de promesas. Guía se quejó a sus pies, sintiendo sus emociones. Rafa se inclinó para rayar las orejas del cachorro. Está bien, niña. Vamos a una aventura. El viaje a la estación de autobuses fue tranquilo.
Habían dicho todo lo que importaba la noche anterior. Ahora solo estaban los detalles prácticos: horarios de bus, números de teléfono, el nombre de la persona que la conoce en Sao Paulo. En la estación, Juan llevó sus maletas al autobús que espera. El conductor ya estaba cargando equipaje, lo que señaló que la partida era inminente. «Esto es todo», dijo Rafa, tratando de mantener su voz estable. Juan la acercó sin importarle quién podría ver. 4 años, susurró contra su cabello. Suena como para siempre, pero pasará. Y luego comienza para siempre, terminó Rafa. Una frase que habían comenzado a usar en las últimas semanas. Juan la besó por última vez. Un beso que tenía todas las promesas que habían hecho. «Te amo, Rafaela Méndez. Ve a conviértete en el increíble veterinario que debías ser». «Te quiero», dijo Rafa. Las lágrimas finalmente se derraman. «Cuídate mientras yo haya ido. No más heroicos en los edificios en llamas. Lo prometo», dijo Juan con una pequeña sonrisa. «Tengo demasiado para vivir por ahora». El conductor del autobús pidió un embarque final. Rafa recogió al transportista de guía y respiró hondo. Con un último vistazo a Juan, ella abordó el autobús encontrando un asiento en la ventana donde podía verlo. Cuando el autobús se alejó, Juan se puso de pie, saludando hasta que doblaron la esquina y desaparecieron de la vista. Solo entonces permitió que sus propias lágrimas cayeran. 4 años después, el autobús enrollaba a lo largo de la familiar camino rural y Rafa presionó su cara hacia la ventana, bebiendo a la vista de las colinas y pastos verdes de Fazenda Bela Terra. A su lado guía, ahora un border collie, bien entrenado, pasó de emoción, reconociendo los olores de la casa. «Casi allí, niña», se calmó Rafa, rascándose detrás de las orejas del perro. Habían pasado 4 años largos, llenos de desafíos y triunfos. La escuela veterinaria había sido todo lo que el doctor Santos prometió: rígrafo, agotador y profundamente gratificante. Rafa se había graduado con honores, especializándose en medicina animal grande, con certificación adicional en salud del rebaño lechero. La separación de Juan había sido difícil, especialmente al principio. Habían mantenido su conexión a través de llamadas telefónicas diarias, visitas de fin de semana, cuando fue posible, y cartas largas que llegaron justo cuando uno de ellos necesitaba aliento más. Rafa había regresado a casa para vacaciones y descansos en el semestre, y Juan la había visitado en la ciudad cada vez que la granja podía ahorrarlo. Cada reunión había sido alegre, cada una separación un poco más fácil, con el conocimiento de que estaban un paso más cerca de su objetivo. Ahora ese objetivo se había logrado. La doctora Pace, Rafaela Méndez, regresaba a Fazenda Bela Terra, no solo para una visita, sino para siempre. Cuando el autobús se acercó a la parada más cercana a la granja, Rafa reunió sus cosas. La mayoría de sus pertenencias llegarían más tarde en la camioneta de reparto, pero había empacado esenciales para su hogar en los primeros días. Hogar. La palabra la llenó de calidez. Después de 4 años de soñar con este momento, finalmente estuvo aquí. El autobús se detuvo y Rafa renunció, la correa de guía en una mano y una pequeña maleta en la otra. Ella le había dicho a Juan que no se encontrara con ella. Quería caminar por el camino familiar, saborear cada paso de su regreso. Pero cuando se volvió hacia la granja, vio una figura en la distancia, parada junto a un camión familiar. Incluso, desde aquí, ella lo conocería en cualquier lugar. Juan. Rafa entró en una carrera. Guía corrió por delante de ella. Juan abrió los brazos, la atrapó mientras ella volaba en su abrazo, levantándola de sus pies y girándola. «No se suponía que debías conocerme». Rafa se rió, sin aliento por la carrera y de la alegría de estar en sus brazos nuevamente. «No podía esperar otro minuto», admitió João, dejándola abajo, pero manteniéndola con los brazos alrededor de ella. 4 años fueron lo suficientemente largos. Se veía bien, saludable, fuerte, su rostro más relajado de lo que ella recordaba. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero ahora eran líneas de sonrisa, no marcas de preocupación. «Mírate», dijo Juan retrocediendo para llevarla.
Doctor Méndez, siempre supe que podías hacerlo. Rafa sonrió tocando la placa de identificación en su chaqueta. Todavía se siente extraño escuchar ese título. Te acostumbrarás, le aseguró Juan. Sus pacientes ya están alineados. Se ha extendido la voz de que la Rafa de Facenda Bela Terra está volviendo como un verdadero veterinario. He recibido llamadas de 5 granjas vecinas solo esta semana. Los ojos de Rafa se abrieron. ¿En serio? ¿Antes de configurar mi práctica? Juan sonrió. Sobre eso, puedo tener una sorpresa para ti, pero primero vamos a llevarte a casa. Todos están esperando. La casa principal apareció a la vista, decorada con un banner que decía: «Bienvenido a casa, Dr. Rafa». Elena, Carlos y todos los trabajadores se pararon en el patio, aplaudiendo cuando se acercó el camión de Juan. Las lágrimas llenaron los ojos de Rafa ante la cálida bienvenida. Elena la envolvió en un abrazo apretado, seguido de Carlos y los demás. Todos hablan de inmediato. Asking sobre la escuela, comentando que también se veía, lo orgullosos que estaban. «Déjala respirar», se rió Juan poniendo un brazo alrededor de los hombros de Rafa. «Ella acaba de llegar aquí». Elena se limpió las lágrimas de los ojos. «Hemos esperado tanto tiempo para este día. Ven, entra. He preparado todos tus favoritos». La mesa de la cocina estaba cargada de comida, una fiesta de bienvenida a casa. Mientras comían, Rafa compartió historias de su último año de escuela y los trabajadores la actualizaron en las noticias agrícolas. El negocio del mercado de agricultores había seguido creciendo, ahora suministrando varios restaurantes en la ciudad, productos orgánicos y productos lácteos. «Tus ideas pusieron los cimientos», le dijo Juan. «Los controles de participación en las ganancias que envié apenas reflejan cuánto ha significado su trabajo para esta granja». Después de la comida, mientras los otros se limpiaban, Joan tomó la mano de Rafa. «¿Listo para tu sorpresa?». Curioso, Rafa lo siguió afuera y entró en su camioneta. Condujeron hacia la cabaña y Rafa sintió un aleteo de anticipación. Había visto fotos del progreso de la renovación a lo largo de los años, pero Joan había guardado misteriosamente en silencio al respecto en los últimos meses. Cuando llegaron, Rafa jadeó. La cabaña, una vez dilapidada, se había transformado por completo. El exterior estaba pintado de color crema caliente, con persianas verdes. Las flores florecieron en las cajas de ventanas y un camino de piedra condujo a la puerta principal. «Juan», respiró Rafa, «es hermoso». «Espera hasta que veas adentro», dijo Joan llevándola por el camino. Abrió la puerta con un florecimiento y Rafa entró en lo que solo podría describirse como la casa de sus sueños. La sala principal estaba abierta y aireada, con la chimenea de piedra original como su pieza central. Muebles cómodos crearon una acogedora sala de estar, y la cocina, aunque pequeña, estaba equipada con electrodomésticos modernos. «Esto es sorprendente», dijo Rafa, girando lentamente para asimilarlo todo. «¿Cuándo lo terminaste?» «El mes pasado», admitió Juan. «Quería que fuera perfecto para tu regreso». Rafa exploró el resto de la cabaña. Un pequeño comedor, un baño con una bañera con pie de garra y 2 habitaciones, la más grande con una colcha hecha a mano en la cama, que reconoció como el trabajo de Elena. «Es todo lo que imaginé», le dijo a Juan, su corazón lleno. «Un hogar real». Juan sonrió, pero ahora había un nerviosismo por él. «Hay una cosa más que quiero mostrarte». La llevó de regreso al lado y alrededor del lado de la cabaña donde se encontraba un edificio separado. Novela que la cabaña, pero construida en el mismo estilo. «¿Qué es esto?», Rafa preguntó mientras Juan abrió la puerta. En el interior había una sala de examen veterinaria totalmente equipada, una mesa de examen, gabinetes llenos de suministros, una pequeña área de laboratorio e incluso una máquina de rayos X. «Tu clínica», dijo Juan simplemente, «para que puedas ver pacientes aquí en la granja». Rafa estaba sin palabras, moviéndose por el espacio con asombro. Era perfecto, pequeño pero funcional, con todo lo que necesitaría para comenzar su práctica. «¿Cómo te permitiste todo esto?», finalmente preguntó. Juan sonrió. «La granja le ha ido bien estos últimos años, y tuve algo de ayuda».
El doctor Santos aconsejó sobre el equipo y algunos de los agricultores vecinos contribuyeron cuando escucharon lo que estaba planeando. Han estado esperando un veterinario local durante años. Rafa se volvió hacia él, abrumada por la consideración del gesto. No sé qué decir. Digamos que te mudarás, sugirió Juan. Digamos que construirás tu práctica aquí. Diga. Se rompió, de repente cayendo a una rodilla. Desde su bolsillo sacó una pequeña caja. Juan, susurró Rafa, su corazón acelerando. Hace 4 años te hice una promesa, dijo Juan, su voz estable a pesar de la emoción en sus ojos. Hoy quiero hacer otro. Rafaela Méndez, doctor Rafaela Méndez, ¿te casarás conmigo? Construirás una vida conmigo aquí, curando animales, cultivando nuestra granja. Tal vez algún día criar una familia. Abrió la caja para revelar un hermoso anillo de diamantes, simple pero elegante, exactamente lo que Rafa habría elegido, para sí misma. Una vez encontraste una vaca enferma y me mostraste que la ternura todavía era posible en un mundo que había tomado tanto de ello, continuó João. Te cuidaste de esa vaca, luego me cuidaste, incluso cuando eso significaba poner tus propios sueños en espera. Ahora has logrado esos sueños y pregunto si puedo ser parte de lo que viene después. Las lágrimas corrieron por la cara de Rafa mientras ella tiraba de João a sus pies. Sí, dijo, su voz rompiendo de alegría. Sí a todo. La clínica, la cabaña, el matrimonio, todo. Juan deslizó el anillo sobre su dedo donde se asentó perfectamente al lado del anillo de la promesa que había usado durante 4 años. Luego la besó, un beso que habló de promesas mantenidas y nuevos comienzos. Bienvenido a casa, doctor Méndez, susurró contra sus labios. Es bueno estar en casa, respondió Rafa, sabiendo que estaba exactamente donde pertenecía. En los años que siguieron, Facenda Belaterra floreció. La práctica veterinaria de Rafa creció para servir granjas en toda la región. Su reputación de habilidad y compasión se extendió mucho más allá de lo que había imaginado posible. João continuó expandiendo las operaciones de la granja, siempre con el ojo hacia las prácticas sostenibles y el tratamiento humano-animal. El negocio del mercado de agricultores se convirtió en un modelo para otras granjas, lo que demuestra que la agricultura a pequeña escala podría ser rentable y ética. Se casaron en el prado junto a su cabaña, con Elena, Carlos y todos los trabajadores agrícolas que asistieron. El doctor Santos vino de la ciudad trayendo a varios compañeros de clase de Rafa que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. La cabaña se volvió animada con la adición de niños. Primero, un niño con los ojos serios de Juan y la suave sonrisa de Rafa. Entonces una niña cuyo amor por los animales rivalizó con el de su madre. Guía los vigiló a todos, finalmente unidos por otros perros, gatos y una sucesión de pacientes que los niños insistieron necesitaban atención especial en el hogar. A pesar de todo, Rafa y João permanecieron en el centro del otro, apoyando sueños, compartiendo cargas, encontrando alegría en la vida que habían construido juntos. Cada noche se sentaban en su porche, observando la puesta de sol sobre la tierra que ambos amaban, maravillados por cómo una vaca enferma y una noche lluviosa habían cambiado sus vidas para siempre. Y cada vez que alguien preguntaba cómo se habían encontrado, João sonreía y contaba la historia de una mujer joven que se arrodillaba en el barro para cuidar a un animal que todos los demás habían pasado por alto. Ella tenía ese tipo de ternura, decía, alcanzando la mano de Rafa, del tipo que cura más que lo que está roto en el exterior. Rafa apretaría su mano a cambio, recordando la pregunta que lo había comenzado todo, las palabras vulnerables, de un hombre que había estado solo demasiado tiempo. Si tienes ese tipo de ternura, ¿crees que podrías cuidarme también? La respuesta, todos los días por el resto de sus vidas, era sí. El fin.